dice calcular la temperatura final. En este caso, si esta es la temperatura final, por ende esta también va a ser la temperatura inicial. Y la variación de entalpía. Ya le vamos a aumentar entonces aquí calcular el trabajo y más le vamos a aumentar calcular variación de la energía interna o delta U. Y a veces el ejemplo de esos 3 no son 4. Ya ven, según esos datos, ¿qué sería? ¿Caso 1, caso 2 o caso 3? Caso 1. Caso 1. Entonces, lo resolvemos con la siguiente fórmula. La fórmula de la primera ley de la termodinámica. No se olviden, esto debe entrar aquí sin más examen. Primera ley de la termodinámica. Esa es la fórmula. Entonces, comenzamos con eso, que me dice delta U, o si no, variación de la entalpía, eso significa. Delta U es igual a calor menos el trabajo. Entonces, como me dice que es un proceso adiabático, es decir, calor igual a 0, entonces elimino el calor, ¿no? Porque es un proceso adiabático. Me queda entonces delta U es igual a menos el trabajo. Y de aquí voy a desglosar. Voy a desglosar delta U y voy a desglosar el trabajo. Entonces, aquí. La fórmula de delta U es la misma que hicimos hace ratito de delta H o entalpía, solo lo único que cambia es que en entalpía usábamos el Cp cuando era delta H, pero aquí no usamos Cp, usamos el Cp. Exacto, temperatura 2 menos temperatura 1, ¿no? Entonces delta U es igual a todo esto. Va a ser igual, me dice, a menos el trabajo. ¿Ya? Entonces, existen dos trabajos, ¿no? Compresión y expansión, en este caso es compresión, y existen dos procesos, irreversible e irreversible, ¿no? En este caso nos tocó el irreversible. Y cuando es irreversible, la fórmula que usamos es la siguiente, que me dice trabajo igual a presión de oposición, volumen 2 menos volumen 1. Ya, entonces esto vamos a reemplazar que me dice presión de oposición, va a multiplicar volumen 2 menos volumen 1. ¿No? Por teoría, estudiar teoría dice que presión de oposición va a ser igual a la presión 2, ¿no? En este caso, ¿tengo volumen 1 y volumen 2 en el dato? No. No tengo, ¿no? Entonces, vamos a despejar también volumen con la fórmula que ustedes, si no se acuerdan de físico 1, ecuación de los gases ideales, ¿no? O si no, Pavo Ratón, creo que algunos lo conocen. ¿Qué dice? ¿No ve? Presión, volumen, me va a ser igual a NRT. Aquí dicen Pavo, no, Ratón. Entonces, de aquí vamos a despejar volumen porque no tenemos volumen, ¿no? Entonces, sería volumen, va a ser igual a esta presión que está multiplicando, va a pasar aquí abajo a dividir. Entonces, NRT dividido entre la presión. Y eso vamos a reemplazar. De este lado lo vamos a dejar delta U. No vamos a tocar. Entonces, copiamos tal cual está delta U, que me dice LCD, temperatura 2 menos temperatura 1. Va a ser igual, no se olviden de su signo. Siempre se van a olvidar de su signo y cuando se olvidan ya el resultado es otro, ¿no? Me dice presión de posición, por teoría, presión de posición va a ser igual a la presión 2. Entonces coloco presión 2. No tengo volumen, pero sí tengo el despeje, ¿no? Su despeje y todo esto. Y reemplazo eso, que me dice NRT sobre la presión. En este caso, como me dice volumen 2, voy a colocar temperatura 2 y presión 2. Sigo, ¿qué más me dice? Me dice menos. Nuevamente me dice volumen, no tengo volumen, pero sí tengo su despeje. Y voy a reemplazar NRT sobre la presión. En este caso, como hace referencia al 1, va a ser temperatura 1 y presión 1. Cierro paréntesis. ¿Hasta ahí? ¿Todo bien? Sí. Sí, ¿no ves? Ya. De aquí vamos a sacar factor común. Ya. De este paréntesis aquí. ¿Qué se repite aquí? ¿Qué se repite acá? ¿Qué se repite? Se repite n, ¿cierto? N, ¿no? Entonces vamos a sacar afuera del paréntesis la n, que es factor común, ¿no? Porque se está repitiendo en ambos. ¿Qué más se repite? La r, ¿no? R aquí y R allá. Entonces también la r va a salir fuera del paréntesis. No puede salir temperatura ni presión porque aquí es 2 y allá es 1, ¿no? Aquí también la presión, aquí es 2 y allá es 1.
puede salir. Entonces lo único que van a salir o es factor común, en este caso es n y l. ¿Ya? Por este otro lado, con lo que es la delta u, vamos a reemplazar el valor de CB, ¿no? Que en este caso n por CB, ¿cuánto sería? Lo hemos sacado. Aquí. Esto tiene un CB y tiene un CP, ¿no? ¿Cuánto es su CB y cuánto es su CP? Este es un compuesto di, mono o tri. Di. Di, ¿no? Entonces, ¿cuál es el CB? ¿No? Simplemente empezamos en 3 medios. En 3 medios, 5 medios. 5 medios vamos. 5 medios y 7 medios. Entonces, y 5 medios de E y este 7 medios de E. Medios y no nos olvidemos de su E, ¿no? 5 medios de E. Temperatura 2 menos temperatura 1. Va a ser igual a menos, dice, la presión 2. Presión 2. Entonces, fuera del paréntesis va a salir N y R. ¿No? N y R. Entonces, dentro del paréntesis, N y R de este lado ya salieron. De este lado solo me queda temperatura 2 sobre presión 2. ¿Ves? Menos, de este lado lo mismo, N y R están saliendo afuera. Entonces, solo me queda temperatura 1 sobre presión 1. ¿Hasta ahí? ¿Todo bien? Sí, ¿verdad? ¿Con qué objetivos hicimos factor común? Con el objetivo de poder eliminarlo, es decir, una N de este lado con otra N de este otro lado. Lo mismo con la R, una R de este lado con la otra R de este otro lado. ¿No? Entonces, ¿cómo me queda? Aquí delta U simplemente me queda 5 medios que va a multiplicar a temperatura 1, temperatura 2 menos temperatura 1. Va a ser igual a menos, de este otro lado solo queda presión 2 que va a multiplicar a la división de temperatura 2 sobre presión 2 menos temperatura 1 sobre presión 1. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer para eliminar estos paréntesis? Vamos a multiplicar 5 medios a la temperatura 2 y a la temperatura 1. Lo mismo vamos a hacer con la presión. La presión va a multiplicar primero todo esto y después a todo esto. Entonces, ¿cómo me queda? 5 medios por temperatura 2 me va a quedar 5 medios de temperatura 2. Y se supone que hay un más por menos, menos. 5 medios por temperatura 1 me va a quedar 5 medios de temperatura 1. Esto va a ser igual, ¿no? Aquí se supone que igual aquí hay un signo más cuando no hay nada por delante, ¿no? Menos por más, menos, ¿no? Presión 2 multiplicado por todo esto me va a quedar presión 2 por temperatura 2 sobre presión 2. Menos por menos me va a dar más. Presión 2 multiplicado por todo esto es presión 2 por temperatura 1 sobre presión 1. ¿No? De aquí puedo eliminar, ¿cierto? Una presión 2 del numerador con otra del denominador. Y ahora mi objetivo de todo esto es despejar temperatura 2, ¿no? Para poder así hallar delta U, trabajo, y delta H, perdón, delta U y trabajo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Todo lo que tenga temperatura 2 lo voy a dejar de este lado del igual y todo lo que no tenga lo voy a mandar al otro lado. ¿Ya? Vamos a copiar aquí que me quedó. De ese otro lado me quedan 5 medios de temperatura 2 menos 5 medios de temperatura 1. Va a ser igual. Como eliminamos las presiones, me queda entonces menos temperatura 2 solo, ¿no? Y al otro lado me queda más presión 2, temperatura 1 sobre presión 1. Entonces, este que tiene temperatura 2 se va o se queda. Se queda, ¿no? Porque les dije todo lo que tenga temperatura 2 lo vamos a dejar de este lado del igual y todo lo que no tenga lo vamos a mandar al otro lado. Entonces, como este tiene temperatura 2, que es lo que quiero hallar, lo voy a dejar. Entonces, 5 medios de temperatura 2. Este de aquí no tiene temperatura 2, tiene la 1, entonces lo voy a mandar al otro lado del igual. De este lado voy a ver si hay temperatura 2 y efectivamente sí hay, ¿no? Entonces, este va a venir a este lado con signo cambiado. Si está con negativo, aquí pasa con positivo. Entonces esto va a ser igual. De este lado me queda presión 2 por temperatura 1 sobre presión 1, ¿no? Y esto es lo que mandamos también, ¿no? Lo mismo, estaba con negativo, va a pasar con positivo. 5 medios de la temperatura 1. Y aquí lo que podemos hacer
resúmenlo, 5 medios más 1 debe salir de 7 medios. Sí. 7 medios. Entonces le colocamos 7 medios de temperatura, ¿no? Con eso ya eliminamos la temperatura y quedó ahí. De este otro lado, lo que podemos hacer es lo mismo que hicimos aquí, sacar factor común. Vamos a sacar aquí factor común a todo esto. Volvemos a ver. ¿Qué se repite aquí? ¿Qué se repite acá? Temperatura 1. Temperatura 1 y es lo único que se repite. Entonces vamos a sacar fuera del paréntesis lo que es la temperatura 1. Entonces me va a quedar igual. Temperatura 1 va a salir fuera del paréntesis, ¿no? Entonces adentro va a quedar, como esto está saliendo, de este lado solo queda presión 2 sobre presión 1. Presión 2 sobre la 1. Más de eso. Más. Lo mismo, temperatura 1 está saliendo, entonces de ese lado solo queda 5 medios. Y estamos a nada de despejar lo que es la temperatura 2, ¿cierto? Entonces digo temperatura 2 va a ser igual. Este 7 medios lo vamos a pasar invertido. ¿Cómo sería invertido? Dos secos, ¿no? Este que está abajo va a pasar arriba y este que está arriba va a bajar abajo. Entonces va a ser invertido 2 secos. Por temperatura 1, que esto va a multiplicar a presión 2 sobre presión 1 más 5 medios. Y con eso ya tengo despejado lo que es la temperatura 2, simplemente sería reemplazar datos. ¿Hasta aquí se entiende? Auxiliar, una pregunta. ¿Ya? El 2, lo que intercambió, ¿cuál fue? ¿O cómo no entendí ¿Esto? eso? Ajá, sí. Esto, 7 medios, es esto de aquí. Ya, el último, digamos. Invertir, esta de aquí. Ajá. Invertir, ¿no? Aquí dice 7 medios. Esto invertido, el 2 subiría arriba y ya lo hemos subido. Y este 2 bajaría abajo y está abajo. Simplemente es invertir. ¿Ya? ¿Algo más? ¿No? Entonces simplemente sería reemplazar datos. Si es que en otro caso les queda 5 medios, ¿cómo sería 5 medios invertidos acá? 2 quintos, ¿no? Y se les da 3 medios, 2 tercios, ¿no? Es simplemente limpiar, nada. Entonces dice 2 sextos por la temperatura 1, ¿no? Lo hemos transformado aquí en nuestra temperatura. Esto lo sumamos, ¿no? Temperatura 1, 15 más 273,15. ¿Cuánto le da? 288,15. Entonces reemplazamos esa temperatura. 288,15 grados Kelvin. Que a multiplicar a las presiones, ¿no? Presión 2, que en este caso tampoco lo hemos colocado. Vamos a colocar 2 veces la presión inicial, que esa presión inicial entonces era 3. 2 por 3, 6. 6. Entonces presión 2 va a ser 6 atmósferas. Entonces colocamos 6 atmósferas, presión 1 que sería 3, ¿verdad? 3 atmósferas más 5 medios. Atmósferas con atmósferas se van y me queda el grado Kelvin. ¿Cuánto les da eso?